Muy buenas. Esta semana queremos repasar temas de actualidad en nuestra localidad que pasan por las cuentas del Estado, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento. Los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de la Junta de Andalucía y los presupuestos municipales han encontrado una coincidencia en esta semana, y es que ambos están en un periodo de tramitación, de elaboración y de debate, por tanto, público. Y de esta manera pues queremos desde Izquierda Unida contribuir a que la ciudadanía conozca estas cuentas, pueda opinar y estar informada de cuáles van a ser los derroteros que van a marcar el devenir del próximo año desde todas las esferas de la administración. Estas decisiones, las de los presupuestos, son las que realmente marcan cuáles van a ser las políticas que luego van a poder realizarse y que van a permitir que podamos avanzar en materia de creación de empleo, que podamos avanzar en materia de recuperación de la situación de crisis económica actual, o, lamentablemente, la que marquen que continuamos en una dinámica perversa de recortes, ajustes, destrucción de derechos. Por tanto, cada una en su ámbito, cada una, algunas de ellas pues con gobiernos distintos a las que lo elaboran, las del Estado y las del Ayuntamiento, gobiernos del Partido Popular, la de la Junta de Andalucía, un gobierno en el que participa Izquierda Unida junto al Partido Socialista. Pues intentaremos ver las diferencias que hay y que se puede priorizar desde los gobiernos, donde se pueden acentuar las finanzas públicas para que generan desarrollo, o cómo se pueden utilizar las finanzas públicas para continuar con una situación de beneficio a las grandes empresas, a las grandes fortunas y el recorte en el gasto público. Por tanto, entendemos que será un ejercicio al menos interesante y bastante democrático el de poder intentar arrojar un poco de luz en este espacio y luego, bueno, que se puedan sacar con estos elementos conclusiones, reivindicaciones, pero siempre desde la conciencia de que es necesario estar informado, es necesario saber cuál es la realidad para poder adentrarse en ella y transformarla, que ese es el objetivo con el que nos movemos en política desde Izquierda Unida, una izquierda transformadora, una izquierda que lo que busca es un progreso hacia una situación de bienestar de la mayoría social, muy distinto a la actual, en el que sabemos, bueno, pues que hay unas clases que son los de arriba, unas clases que están con unos privilegios en todos los sentidos, y otros que venimos sufriendo recortes, que venimos sufriendo involución en todos los sentidos, y que también tenemos ahora que tomar el protagonismo y cambiar esta situación. Pues bueno, para hablar de los presupuestos, para hablar de otras cuestiones también cotidianas de nuestro municipio, hoy contamos con Mercedes Vázquez. Muy buenas noches, Mercedes. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas, Mercedes. Pues es uno de los hitos en la política cada año, la elaboración de los presupuestos, y ahora vemos que se unen las tres administraciones. Pues ya empezó la tramitación antes en el Estado y la Junta de Andalucía, sí es verdad, esta misma semana, también en el Ayuntamiento, y a partir de aquí una situación en la que cabe al menos pues conocerlo, ¿no? Cuáles son sus planteamientos, y a partir de aquí también nos van a marcar cuáles van a ser pues el futuro de la política el próximo año. Si quieres podemos empezar por los presupuestos generales, sí, que están más avanzados, en los que hemos visto cómo pues lamentablemente es un año más se consolidan los recortes que ya planteaba el Partido Popular y el pago de la deuda, ese dogma que se impuso con la reforma del artículo 135 de la Constitución por parte de PSOE y PP, manda, de hecho, 37.000 millones de euros serán para el pago de intereses de la deuda en 2014, más que la inversión de los ministerios, y nuevamente muchas inversiones pendientes para Marbella, para la Costa del Sol, que se quedan sin realizar, ¿no? Sí, bueno, el tema de los presupuestos siempre es un tema complejo porque tampoco está al alcance de todo el mundo el poder analizarlos, pero haciendo un resumen, efectivamente, como bien dices, ya nos lo temíamos y se ha plasmado que el tema de los asuntos que afectan más directamente al ciudadano iban a quedar en un segundo plano y iba a priorizar el tema de la deuda. En una semana en la que además se presentan los presupuestos y también se presentan las cuentas del Banco Santander y de Bankia, que sorprende cómo han ganado considerablemente, han tenido unos beneficios importantes, y sin embargo el Estado, el ciudadano de a pie, tiene que asumir esa deuda que viene también generada por la situación anterior que tenía el sistema financiero español. Desde Izquierda Unida, desde la Asamblea de Marbella, se han presentado 30 enmiendas a los presupuestos generales con temas que afectan directamente a Marbella, como bueno, tú las has elaborado, o sea que tú lo puedes decir mejor que yo, lo que son los accesos a
a la autopista de peaje, un acceso nuevo para el comarcal, protección de la zona dunar, también referente al corredor ferroviario y otra enmienda. Entonces, al final el problema está en que el ciudadano va a seguir siendo el perjudicado en un equipo de gobierno, en un partido que yo creo que lo único que pretende es que de alguna manera se destruya la distribución social que hemos tenido hasta ahora. Yo francamente llevo unos días que estoy muy preocupada. Vamos, ya llevo tiempo, ¿no? Pero estos últimos días yo no sé si es que estoy más negativa, pero me está preocupando, porque estoy viendo como que todo el trabajo que se ha hecho prácticamente a lo largo del siglo pasado, del siglo XX, se está destruyendo en esta última decena, en esta primera decena del XXI. La clase media prácticamente ha desaparecido. La función pública, que de alguna manera genera también un comercio, lo que es la administración pública, están siendo atacados de una manera muy importante, han perdido hasta un 20% de poder adquisitivo en estos 5 o 6 últimos años. Hay un desprestigio generalizado y fomentado desde distintos ámbitos sobre la clase política en general, metiendo a todos en el mismo saco. También pasa lo mismo con las organizaciones sindicales y de alguna manera se está fomentando en que el ciudadano vaya pensando esto no sirve para nada. Las comunidades autónomas también es otro tema, ¿no?, que se está denigrando de alguna manera, y lo hemos visto en el tema de los presupuestos. Los presupuestos, el dinero que mandan para Andalucía es una cantidad que no permite prácticamente ningún margen de movilidad ni de hacer absolutamente nada. Todo el dinero que las comunidades autónomas se financian a través del dinero que se manda desde el Estado central, y estamos viendo cómo es una cantidad además que es susceptible de variar según la comunidad autónoma y según lo que estime el Estado central, y en el caso de Andalucía considerablemente mermada, y eso va a hacer que no se pueda hacer prácticamente nada, la verdad. Yo no sé hasta qué punto, si no fuera por la manipulación que podría traer, incluso porque en ese momento cambiaría la situación, yo creo que la cuestión sería dejarlo en manos del PP, porque así la comunidad autónoma es prácticamente se le está asfixiando. Y luego desde elementos como el Ayuntamiento de Marbella, la Diputación, otros ayuntamientos que están regidos por el PP, se está haciendo una crítica de lo que no hace la Junta de Andalucía, a sabiendas de que no lo está haciendo porque no tiene financiación suficiente del propio Partido Popular. Efectivamente, esa palabra de asfixia que decía, y ya ligando uno de los apartados del presupuesto general del Estado, es cómo hay unas transferencias a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma, Andalucía, hablamos porque es la más cercana, es la que nos compete, prestan el 81% de los servicios públicos, es decir, la educación, la sanidad, la dependencia, servicios sociales, justicia. En este caso estamos hablando del 81% de los servicios públicos. Y sin embargo, precisamente el 80% de sus transferencias, es decir, el dinero que tienen para prestar estos servicios, pues procede de lo que les mande el Estado directamente. En este caso aquí había un recorte brutal, importante, hasta 1.200 millones menos va a tener Andalucía que el año pasado, donde ya se acumulaba un recorte. Estamos hablando de un 25% menos en las transferencias de los fondos de suficiencia, los fondos de cohesión interterritorial, en definitiva, donde se financia la comunidad autónoma, un 25% de recorte. Y ante esto, pues la situación es muy compleja, sobre todo porque hay que seguir prestando desde Andalucía, y de Izquierda Unida, el formar parte del gobierno es para garantizar que esos estados del bienestar o del medio estar, vamos a dejar lo que teníamos construido, porque todavía queda mucho por avanzar hasta un estado del bienestar mucho más fuerte y potente, pues mantener eso. Entonces esos presupuestos sí que han priorizado, evidentemente, con todos los mecanismos que se ha podido impositivos, aquellos progresivamente a los que tienen más ingresos y pagan menos, pues a eso se le va a acabar más, etcétera, y se va a poder pues prestar al menos la sanidad, la educación, sin tener que hacer recortes, sin tener que hacer despidos, sin tener que ir a las privatizaciones. Y ese es el gran, entendemos, logro global del presupuesto de la Junta de Andalucía. Pero es cierto que nos quedan, y hay que ser muy
duros denunciando con la política del Partido Popular, porque en dependencia, por ejemplo, tenemos que ver cómo de una financiación 50% Estado, 50% comunidad autónoma, como venía recogida en la ley, estamos en una situación que por los recortes del Gobierno y la Junta de Andalucía por no dejar pues, totalmente desahuciados a estas personas, los grandes dependientes, pues va a aportar el 75% de la financiación, lo que son 1.090 millones de euros, y el Estado pues el 25% restante, unos 300 millones, haciendo una dejación pues lamentable de su función en este caso, pero la Comunidad de Andalucía pues no ha hecho lo que ha hecho Madrid, que ha despedido a decenas de miles de empleados públicos, o la Comunidad Valenciana, que han privatizado también pues instalaciones públicas, hospitales, etcétera. Se mantiene esos servicios públicos, se mantiene íntegro la plantilla pública, y por tanto pues eso es una manera dentro de las dificultades, se puede priorizar desde el Gobierno con un matiz social y un matiz de garantizar derechos o bueno, acabar en los recortes. Se puede hacer lo que está haciendo el Partido Popular, por ejemplo, con los pensionistas, en el que vemos que no va a llegar ni siquiera no a revalorizar, sino a subir lo que es el IPC, el índice de precio al consumo, es decir, el nivel de vida, subirle las pensiones el año, ni siquiera eso actualizar, sino que perderán el poder adquisitivo los pensionistas, además del otro pérdida de poder adquisitivo vía repagos, copagos, por servicios, por medicamentos, etcétera. Hoy mismo, y hablaba de la asfixia del Partido Popular, es la tercera vez hoy que hemos conocido desde la Consejería de Sanidad que se ha anulado, se ha demandado la subasta de medicamentos que planteaba la Junta de Andalucía, de manera que se podía ahorrar hasta 200 millones en los medicamentos que luego se ofrecen a través del sistema sanitario. Pues no ya es que no aporte esos recursos el Partido Popular, sino que es que además impide pues que pueda haber vías de alternativas como es esa subasta de medicamentos, que rompe un poco la hegemonía de los grandes grupos farmacéuticos. El Partido Popular se alinea del lado de las empresas y se alinea contra los ayuntamientos, como hemos visto con la reforma de la administración local, que va a acabar pues privatizándolo y quedando en una cuestión mínima, y con las comunidades autónomas, porque si bien no hay transferencia, luego otra forma es que es el déficit. Cuando no hay capacidad de ingreso se recurre al endeudamiento. Un endeudamiento, bueno, pues siempre que sea controlado puede ser positivo, pero es que el Estado se reserva de ese tope que nos pone la Comunidad Europea, porque estamos en una economía intervenida, diga o no Montoro, Rajoy, otra cosa, que existe ese 5,8% de tope de déficit, pues 4,8% se lo reserva el Estado con su déficit, a las comunidades le deja un 1% solamente, sí. Y luego a los ayuntamientos el 0%. Vemos cómo juegan, además de con trampas y con esa maldad de la asfixia. Ante esto ha habido una posibilidad por parte de este Gobierno y el Pulso de Izquierda Unida de marcar las prioridades y mantener pues esos claro, pero por pasos. Ejemplo, en el año 2012 el Fondo de Liquidez Autonómica, que es el dinero que transfiere el Estado a las comunidades autonómicas, en el caso de Cataluña y de la Comunidad Valenciana se les dio el 90% de lo que solicitaban, mientras que Andalucía fue la mitad. Entonces, desde ahí se está haciendo una discriminación clara, y lo que sorprende mucho más, y a mí me indigna bastante, es que desde nuestros administradores locales, lo que es el ayuntamiento, lo que es Diputación, se esté echando en cara a la Junta de Andalucía que no haga una serie de cosas a sabiendas ellos de que es que no les llega el dinero del Gobierno central. Entonces eso me parece que es una manera clara y palpable de manipular la información y sobre todo de tratar de engañar al ciudadano. Y lo estamos viendo continuamente, bueno, con el tema de los scratchers que tanto han criticado. En ningún momento es comparable que una persona que está denunciada a una organización que no tiene, digamos, un poder real, sino que son ciudadanos que se agrupan, vayan a un político a recriminarle una serie de cosas, pero que se organice un scratcher por parte de Diputación y de alcaldes del PP contra absolutamente vergonzoso. Es un espectáculo muy, pero que muy lamentable, y que va contra toda la norma posible de la democracia, máxime cuando ellos han estado criticando justamente lo que estaban haciendo personas de la calle que iban a la puerta de un político a recriminarle una serie de cosas y a estar zarandeando el coche de la presidenta de la Junta de Andalucía. Yo quisiera ver si hubiera sido el caso contrario lo que hubieran dicho y la escandalera que hubieran organizado. Vamos, a mí me parece de verdad lamentable, absolutamente lamentable. Sí, esa escena, de luego, si vemos cómo actúa como hooligans, ¿no? Son vándalos, ¿no? Es la palabra en castellano, ¿no? Los hooligans son estos desatados que se suele hablar pues de Reino Unido, etcétera. Una
alrededor del fútbol. Pues estos son los hooligans que, actuando cargos públicos, personas, bueno, vicepresidenta de la Diputación, que además es concejal también en este ayuntamiento, que se ha visto en toda España como con el circuito interno de la Cámara de un hotel estaba como recabando información de dónde estaba la presidencia, haciendo esa tarea pues de seguir y buscar pues para violentar esa intimidad en un hotel de la presidenta, y luego como además se insulta con insultos que se escuchan graves, que además hay que decir que hasta de un tinte machista, hay que decir, porque no sé si hubiera sido un presidente si le hubieran dicho esas palabras con las connotaciones que tienen, no las vamos a reproducir porque se oyen. Y bueno, y esos zarandeos al coche y tal, por unas cuestiones que ni de fondo, además las reivindicaciones habría que plantearlas y que las pudieran plantear y vieran hasta qué punto tienes razón o no. Por tanto, eso es censurable. Desde Izquierda Unida lo hacemos siempre, cualquier actitud violenta, cualquier actitud. De hecho, ya en el pleno el día antes, el viernes, vimos cómo, y nos llamó la atención, se estaba violentando ahí verbalmente, la violencia física intimidatoria del sábado. Previamente en el pleno del viernes pasado pudimos ver que había sido en parte verbal en el ayuntamiento, con unos hablando por una falta de respeto a todos los puntos que se estaban debatiendo, y siempre buscaban una tangente para aludir a que la Junta de Andalucía, a una supuesta votación que nunca se produjo en el Parlamento andaluz, y eso hay que aclararlo ante toda la ciudadanía. En el Parlamento andaluz se votaron dos cosas el jueves pasado, que fueron, por un lado, que se recurriese a la sentencia del caso Malaya, que eso lo propuso una enmienda de Izquierda Unida y que fue aprobada por unanimidad, con una falta de coherencia, porque luego el Ayuntamiento, el Partido Popular en Marbella, no recurre, que sí que puede directamente la sentencia. La Junta lo podrá hacer si Fiscalía o Ayuntamiento antes lo recurren, podrá sumarse como acusación popular que es. Y otra cosa, que vuelva a Marbella, pues a través de los cambios legales, todo aquello que son la cuantía alzada de las multas de la sentencia. Esto es lo que se votó. Luego el Partido Popular pues intentó plantear una tercera enmienda que se pudiera hacer unos mecanismos, para parecer, de negociación o de flexibilización de lo que es la deuda de 100 millones que tiene el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía, pero esto no lo aceptó el proponente, que es el Partido Socialista, por tanto no llegó a votarse la enmienda. Por tanto, Izquierda Unida no votó ni que sí ni que no a nada, porque es que no se votó ni Partido Socialista, ni PP, ni Izquierda Unida. Sin embargo, todo el Pleno fue ante la falta de argumentos, ante la debilidad que están teniendo por los resultados electorales, la pérdida de confianza de la ciudadanía, esas encuestas que anticipan un batacazo electoral porque realmente están gobernando contra los ciudadanos. El Partido Popular, pues en esa estrategia desesperada se giran a la violencia verbal, física, intimidatoria, y esa parece ser que lamentablemente es pues la estrategia que van a seguir del Partido Popular. Claro, pero es que hace unos días yo oí a una dirigente vecinal hablar en el sentido que está hablando el Partido Popular. Bueno, ella es militante del Partido Popular. Entonces también no puede decir los vecinos de Marbella queremos porque la Junta nos ha hecho esto. Tiene que hablar, o conoces el tema con profundidad, si no, tú no puedes estar dando una información falsa en nombre de los vecinos, y esa información no es veraz, no se está diciendo la verdad, se está tratando de camuflar, y bueno, como va camuflado de hecho el tema de la deuda en los presupuestos locales, ¿no? Se está tratando de camuflar la verdad y de engañar al ciudadano, absolutamente, para luego reivindicar un acuerdo que no existe con la Junta de Andalucía y tener una presencia victimista delante de los vecinos de este término municipal, diciendo que es que no se pueden hacer cosas porque la Junta de Andalucía había dicho y ahora no dice. La realidad sobre la deuda es que se gestionaron el año pasado una serie de cantidades y este año el resto de la deuda no aparece en su totalidad en los presupuestos locales. Es como pues está haciendo unos presupuestos si tú, y eso lo sabe cualquier persona a nivel doméstico, tienes unos ingresos, tienes unas deudas supuestas y unos gastos. Si tú no estás dentro del capítulo de gastos, no estás recogiendo las deudas que las tienes que pagar, ese presupuesto es inútil. No sirve absolutamente para nada, más que para engañar. Y cuando no se pueden hacer las cosas, dirán, no, es que la culpa la tiene la Junta de Andalucía. No, señora, la culpa la tiene este equipo de gobierno que ha hecho a sabiendas unos presupuestos locales ficticios por ser suave, porque podríamos hablar incluso con otros términos más contundentes, pero para luego seguir atacando y haciendo un uso
partidista, una vez más, del ayuntamiento, en este caso de nuestro ayuntamiento. Yo ya los demás ayuntamientos me molesta también, pero no lo llevo tan a pecho, pero a mí el que se utilice Marbella, el nombre de Marbella y el término municipal de Marbella para que unas personas medren en su partido o para tener más poder su partido político, sinceramente me molesta muchísimo. Sí, a ver, se trata, de luego la práctica ya aterrizamos en el presupuesto local también con esas alusiones que hacía, y es que ese presupuesto de Marbella pues tiene, además de un aumento de los ingresos importante que viene vía subida de impuestos, claro, lo que hemos hablado en estas últimas semanas, de primero la subida del IBI, también y de otros impuestos como la plusvalía, etcétera, en definitiva. Perdona, Miguel, la subida del IBI que nos la venden como bajada de impuestos. Bueno, una bajada de impuestos, de luego, ni mucho menos una bajada de pues impuestos. Lo vamos a ver cuando llegue el recibo. Al final, efectivamente, se ha disminuido la subida con respecto al año anterior. Ya eso en su momento, bueno, lo estuvimos hablando, pero es una subida. Y volverán a vender otra vez, que no ha sido culpa del ayuntamiento la revisión catastral del catastro, sino que es culpa del Ministerio de Hacienda, cuando ya hemos dicho cientos de veces que si el ayuntamiento no hubiera querido aceptar esa revisión catastral no se hubiera llevado a cabo, y que además tenía la facultad de rebajar considerablemente el índice que se aplica sobre el valor catastral. Efectivamente, sobre todo ese tipo impositivo que es el que marca al fin y al cabo por qué se multiplica la operación del cálculo fiscal, y por tanto había margen, no se hizo. Y ahora, pues nuevamente hay una subida del IBI, ahí está, más de 20 millones, estamos hablando de los dos últimos ejercicios, sí, a través de vía IBI, un impuesto que llega a todos, que no es un impuesto que vaya a aquel que tiene mayores fortunas, o luego el agua, que hemos sabido cómo se actualiza pues la tasa del agua, el alcantarillado y nuevos impuestos que se generan. En definitiva, ahí es donde viene ese aumento de los ingresos. Esa es la primera parte de injusticia que se consolida en los presupuestos, y luego, como bien dice, es que falta una parte de la deuda comprometidas por el ayuntamiento, de esos 17 millones que tendría, hasta que no se negocie otra cosa, que desde luego desde Izquierda Unida haremos todo lo posible si se puede negociar unas mejores condiciones para el ayuntamiento con cualquier administración, pero mientras no se negocie son 17 millones lo que hay que pagar este año a la Junta de Andalucía por el crédito que se dio tras la disolución, para pagar cuestiones básicas y fundamentales, eso también hay que explicarlo, para poner al día el ayuntamiento. Y sin embargo se recogen 3 millones tan solo, en una actitud pues de irresponsabilidad y de ilegalidad. De hecho, el propio interventor ha hecho unos reparos a este presupuesto que no cumple con la legalidad ahora mismo, un presupuesto ilegal, porque no cumple con esas obligaciones que tienen que venir recogidas. En este caso no es que se deje de pagar al BBV el dinero que se le debe, ni al Estado, ni a ninguno de los bancos. A la Junta de Andalucía, como bien decías, para esa estrategia de confrontación, en el que no sabemos dónde quiere sumir en su irresponsabilidad, arrastrar con ella a la alcaldesa a nuestro municipio nuevamente, y bueno, toda la estrategia que tenga planteada en este sentido, pues para plantearse de victimismo, para hacer oposición desde el gobierno, que es lo que viene realizando, importándole pues bien poco cuestiones de lo que sería la responsabilidad en este momento y el interés general del municipio. Hay que ver, si el otro día hicieron un escrache los alcaldes de Málaga y diputados cuando se estaba conmemorando el 10º aniversario del Museo Picasso de Málaga, un emblema pues, cultural, turístico, y no tuvieron ningún problema para reventarlo y que la noticia fuese otra, y en una cuestión tan importante y estratégica, pues, y con tanta inversión como hay detrás de eso y tantos intereses, pues imagínense con una ciudad pues, como Marbella, si le sirve de punta de lanza para su lucha contra la Junta de Andalucía a nivel andaluz, lo van a hacer. Y van a jugar otra vez con nuestro municipio, sin embargo, de Gil pues, y de los imputados del Malaya, contra eso no hay ningún problema. Se absuelven, de hecho se está colaborando desde el ayuntamiento al no recurrir esas soluciones, al no recurrir esas sentencias tan injustas. También, por tanto, también el Partido Popular durante la época de Gil tuvo una actitud bastante tibia. Quiero decir que no se mojaron, no hubo denuncias, por mucho que ellos digan que fueron muy beligerantes, la verdad es que se miró mucho para otro lado y bueno, y también en algunos temas están teniendo unas actitudes muy similares a las que tenía el Grupo Independiente Liberal, ¿no? En definitiva, los presupuestos de Marbella locales los tendremos que analizar mejor. De hecho, bueno, pues los tenemos, hace horas que tenemos esa información, después de que ya se haya dado a conocer el balance triunfalista, claro, la presentación triunfalista de la alcaldesa ante los medios de comunicación. Ahora tenemos que analizar las cuentas bien. Este lunes habrá una primera comisión informativa y el jueves pues será el presupuesto, el pleno donde se aprueben
Inicialmente esos presupuestos los analizaremos, los intentaremos explicar, difundir a los ciudadanos, que esto es también importante, que haya un proceso de transparencia a la hora de aprobar unos presupuestos, que no se queden los ciudadanos al margen, se pueden presentar alegaciones, que es decir, propuestas de enmiendas, etcétera, y para esto hay que generar un proceso de presupuesto participado, que no lo va a hacer desde luego el ayuntamiento, lo vamos a pedir, vamos a intentar también nosotros pues hacer alguna asamblea, un espacio para permitir a que los ciudadanos pues todos puedan pues participar, acceder a esa información, analizarla críticamente, pero de entrada ya entendemos bueno que son presupuestos que no nos gustan porque son más de lo mismo, es consolidar subida de impuestos y en este caso ahora bueno pues además son ilegales, es decir, no se pueden aprobar de esta forma. Y los del Estado, pues como antes decía, vemos viendo las inversiones, pues faltan inversiones importantes y hemos hecho bueno pues más de 30 enmiendas, como bien decía, por valor de 40 millones, pero solamente por reseñar algunas, hay que destacar la cuestión de medio ambiente, entendiéndolo como un activo turístico también, como el saneamiento integral, toda la renovación de los colectores, de los emisarios submarinos, pues que son los que dan al final la calidad a las playas, no se hace nada, tampoco hay en relación a la estabilización y regeneración de playas las partidas suficientes, más de lo mismo con las dunas como un activo también fundamental, no hay dinero para las expropiaciones y completar el parque de Artola Cabo Pino, no hay pues esas acciones importantes, y en el ligado al turismo también está el Plan Cualifica, que es un plan en el que se han elaborado pues, la mayoría de las obras en el litoral que se han realizado, incluso lamentablemente esos puentes que tanto nos han costado económicamente a los ciudadanos y después son algunos como el de Río Real y sobre todo el de Siete Revueltas, los Alicates allí, que es totalmente inservible ese puente con el más de medio millón de euros en madera sueca gastado, pues se puede gestionar bien el Cualifica, pero el Partido Popular con el Estado es que ni permite siquiera que haya opciones, al menos con unos fondos estatales, porque ya lleva 2 años y este sería el tercero en el que no va a aportar nada, es decir, mientras hay privados que estaban aportando, mientras la Junta de Andalucía está aportando ya en estos años 1 millón de euros anuales, desde el Estado no se aporta nada, pedimos que se hagan 3 para que se recuperen los 2 años sin inversión y este de 2014, y pedimos también numerosas cuestiones relativas a fomento, mejora de la autovía, de doblamiento, también pues de seguridad por los tramos que ya prácticamente aunque están en el entorno de la autovía son urbanos y que no hay paso de peatones, no hay como el Trapiche, etcétera, etcétera. Pero también una enmienda importante en el terreno cultural, en el terreno de la identidad también es la del cable, el cable de la mina, que es un monumento también en el que pedimos pues que se hagan no solamente los estudios técnicos, sino que se ejecute pues esa rehabilitación también. Por tanto, son muchas desde luego las enmiendas, las hemos difundido esta semana, pero destacar sobre todo las que se ligan a crear empleo y a crear pues una mejora de Marbella como destino turístico, consolidarlo como lo que debe ser pues motor económico a través del turismo de toda la costa, ¿no? Claro, que curiosamente muchas veces cuando hacen alusión a que el consejero de Turismo es de Izquierda Unida, a mí me ha ocurrido ya en alguna tertulia que he estado, da la sensación de que el consejero de Turismo de Izquierda Unida está en contra del turismo que representa Marbella, que es un turismo de calidad y de élite. Y justamente desde Izquierda Unida, aquí en concreto de Marbella, se está potenciando que el término municipal sea eso, cada vez tenga unas condiciones mejores. Choca considerablemente con la postura que puede tener desde el equipo del gobierno central el que no se haya hecho ninguna inversión en este sentido y que la alcaldesa tampoco la reivindique, tanto como reivindican muchas veces las faltas de inversiones del gobierno autonómico aquí y que sin embargo en estos casos no parece que tenga excesivo interés. ¿No? Sí, de hecho las reivindicaciones en este caso pues levanta mucho el acelerador, ¿no? La alcaldesa y el Partido Popular cuando se trata de exigir a su gobierno. De hecho, hay que recordar, y ligado con la carretera, como cuando en la campaña de las elecciones del Estado en el año 2011, cuando todavía gobernaba Zapatero, llegó a pagar la luz de la autovía, porque sí. Fomento no quería pagar y el ayuntamiento estaba pagando un gasto impropio que suponía cientos de miles de euros anuales a los marbelleros, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora hay un gobierno del Partido Popular y no se hace nada, sigue el ayuntamiento pagando la luz en los tramos que está encendida, no se le obliga a la autopista a hacerlo en otras zonas y por tanto ahí no se exige ahora, y otra de las enmiendas que planteamos pues que se pague la luz, que es un elemento de seguridad, sobre todo bueno pues en una situación como la de Marbella, ¿no? Que vemos que la A7 realmente es una travesía donde hay numerosas incorporaciones de urbanizaciones
y que es bastante peligroso pues circular a oscuras, ¿no? Y tampoco es justo que lo pague el ayuntamiento, así lo decía la propia alcaldesa, sin embargo ahora con lo suyo no presiona, ¿no? Efectivamente, y yo creo que eso también hay que valorarlo desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? El cambio de postura según quien esté en el gobierno central, lo cual nos lleva a la conclusión de que aquí a lo que se va es a potenciar el partido político y no realmente el interés del término municipal y de los ciudadanos del término municipal. En cualquier caso, bueno, desde Izquierda Unida se está haciendo un trabajo importante, se ha abierto una sede en San Pedro recientemente, ¿no? Para acercar, porque siempre hemos tenido la idea de que San Pedro necesitaba una atención especial, de hecho se tuvo ya otra sede abierta, pero por circunstancias que no vienen al caso hubo que cerrarla, y ahora con un proyecto en el que está involucrada mucha gente joven, pues la verdad es que se ha abierto con mucha ilusión. Estamos viendo, ahí estamos viendo parece la parte más amable, el catering, que parece un restaurante. Y bueno, pues yo creo que es importante, porque nosotros siempre le hemos dado mucha importancia al término de San Pedro, a sus cualidades particulares y a que tienen que tener un peso específico dentro del ayuntamiento, porque como dentro del municipio ya lo tienen. La verdad es que fue muy agradable, yo no pude estar porque no me encontraba bien físicamente, pero me complace ver las imágenes y ver cómo el grupo de San Pedro está trabajando duro y fuerte, y yo creo que bueno, pues habrá mucha gente que se acerque a la sede y que contacte con Izquierda Unida. Sí, desde luego es importante ese paso de reforzar nuestra presencia en San Pedro de Alcántara teniendo un espacio de referencia, ¿no? Hasta ahora pues podemos tener esa presencia, podemos tener nuestras iniciativas, nuestros proyectos, nuestra gente trabajando en San Pedro, pero el tener un espacio de referencia es desde luego un salto de calidad, y ahí bueno, pues había un esfuerzo importante por parte de muchos para acondicionar ese local, pues para cuidar todos los detalles, incluso esos que veíamos de elaborar ese pequeño aperitivo ahí que se elaboró pues con los compañeros y compañeras que se ofrecieron, y ese día un poco más lúdico y festivo, donde también por supuesto hubo momentos para la reivindicación, pero sobre todo entender la sede que está en Marqués de Estella número 1 en San Pedro de Alcántara, la barriada de Dina Pastora, no como un espacio administrativo, no como una oficina, sino como un espacio para compartir, para organizarnos, para que haya debate, para que sea un espacio para la toma de conciencia crítica, la organización de alternativas, en definitiva para movilizar San Pedro, en este caso, porque desde luego hay unos déficits históricos en San Pedro, ya sabemos, desde luego que hay que superar, de autonomía, de cuestiones de equipamiento, de posibilidad de atender pues los servicios que hay que prestar, tanto los cotidianos del día a día como los servicios más básicos, una falta pues de personal adscrito a esto y de decisión por parte realmente que hay unos órganos que decidan en San Pedro, políticos y ciudadanos, porque siempre hablamos de la parte política, que tiene que haber por supuesto una presencia con capacidad de determinación. No vale un teniente alcalde que había entonces, ahora uno se ha rebajado, se ha dividido a 2 directores de distrito que no tengan competencias ni recursos. Hace falta que tengan una capacidad que hay un problema y darle respuesta, y no depender pues de una autorización desde el Ayuntamiento de Marbella para todas estas cuestiones cotidianas, y luego también ciudadanas, un espacio de toma de decisiones también, de participación vinculante, en el que puedan pues los ciudadanos pues implicarse. Esto desde luego desde Izquierda Unida entendemos que además hace falta un sanpedreñismo de izquierda, y esto es de que más que nunca ahora San Pedro no deja de estar, aparte de esos déficits históricos, una situación de crisis económica, igual que todo, de desempleo, de recorte, que requieren pues una perspectiva más desde clase que desde una perspectiva más local, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que ahora es una cuestión de entender que están los de arriba, que son los que están imponiendo la crisis, y los que no están sufriendo los efectos de los recortes, y los de abajo, pues que son todos los trabajadores, la mayoría social, que está viendo cómo la semana pasada estábamos en las calles con la educación, cómo la sanidad también pues está a través de los medicamentos, etcétera, y cómo se está imponiendo una serie de recortes, una serie de dificultades para generar desarrollo y riqueza que hay que romper. Y ese es nuestro ofrecimiento en San Pedro, el estar presente y estar disponible y dispuesto en esa nueva sede, y también puede agitar la calle, porque no vamos a estar solamente en la sede, por supuesto, vamos a salir a la calle. De hecho, tenemos previsto un acto importante que hay que decir que estaba previsto para este próximo lunes 4, y por una cuestión de la agenda de nuestro diputado en el Congreso, Alberto Garzón,
que tendrá que estar precisamente con esos presupuestos del Estado. Sí, bueno, una agenda que se le han impuesto, que sí, no es que es voluntaria. Ha sido ¿no? Montoro sí. y el gobierno del PP el que nos ha una vez más chafado ese acto, pero no, es cierto, pero ese acto se va a hacer el día 29 de noviembre, no se suspende nada, pasamos del día 4 de noviembre al 29 de noviembre ese acto, que entendemos que es una asamblea al aire libre para todos los ciudadanos de San Pedro que quieran ir. Va a estar Alberto Garzón, nuestro diputado, que sabemos, bueno, pues lo que considera pues una economía crítica y unas alternativas al sistema económico, es un referente en todo el Estado, participan los medios de comunicación a nivel nacional, a través de redes sociales, en fin, un líder ahora mismo, una referencia, y también habrá representantes del pueblo saharaui, de distintos colectivos, estaremos los representantes militantes de Izquierda Unida, y por tanto lo que queremos es pues eso, que San Pedro pues, despierte también a la acción política, y será el 29 de noviembre, la vamos a retrasar un poco para coger más fuerza, pero el 29 de noviembre en la Plaza de la Iglesia, pues como estaba previsto, y así como esto, pues otras campañas que tendremos que ir realizando, otras iniciativas, y muy atentos, por tanto, ya con espacio propio en San Pedro de Alcántara, el Marqués de Estella número 1. Claro que está abierto a todos los ciudadanos que bueno, pues quieran aportar ideas o si quieren aportar también trabajo, pues encantados, ¿no? Efectivamente, es una sede que además lo que quiere también es abrirse a la ciudadanía, no solamente pues ante la falta de espacio y de recursos y de posibilidades que hay pues, desde lo público en San Pedro de Alcántara, pues nosotros ofrecemos también ese espacio, ya hemos dicho así, a las comunidades de vecinos de la zona que quieran hacer alguna reunión, si bien alguna actividad interesante se puede hacer, de exposiciones, de charlas por algún colectivo, pues también está eso abierto. Se va a abrir pues con la dedicación de militantes, compañeros y compañeras que van a dedicar parte de su tiempo en la mañana, otro 1 o 2 horas por la tarde, y así vamos a mantener un horario totalmente a través de trabajo desinteresado. Bueno, está interesado en el compromiso de que hay que cambiar la realidad. Sí, pero no remunerado. Sí, en esta sociedad tan consumista sí es importante. Así como entendemos que desde el compromiso de todos pues ponemos esa sede, que nos cuesta un esfuerzo por otro lado también, y por tanto ahí está, pues un espacio más que esperemos que sea un revulsivo para San Pedro de Alcántara. Sí, yo seguro que lo va a ser, porque además también es otra manera de canalizar la información a los distintos representantes que hay de Izquierda Unida en los 2 distritos de San Pedro, ¿no? Efectivamente. Una manera de contactar, para quien quiera y no sepa directamente cómo contactar, pues la sede está abierta, y bueno, pues yo espero que San Pedro reciba la sede con el cariño que se ha puesto, la verdad. Muy bien, pues esperemos que así sea, y bueno, igualmente hemos hablado de otras muchas cuestiones, continuaremos adentrándonos más sobre todos los presupuestos locales, en otras iniciativas que tenemos preparadas también. En próximas semanas, agradecer a Mercedes pues este rato, ¿no? Gracias a ti. Siempre es grato, y emplazaros a la próxima semana a todas las que nos habéis seguido, esperando bueno pues que a partir de aquí también nos sirva pues para desde la información poder ir hacia el compromiso y hacia la transformación. Buenas noches.